Hola, Namaste. La práctica que vamos a hacer hoy tiene una dificultad media. Puede practicar casi todo tipo de personas. Si tienes problemas de rodillas o problemas para agacharte, pues igual tienes un poco más de dificultad y no es tu práctica esta. Es importante para practicar yoga tener un espacio adecuado, que no nos podamos dar golpes con ningún mueble, que sea un sitio tranquilo y confortable, ¿vale? Para la práctica también la ropa es importante. La ropa tiene que ser que no sea demasiado grande ni demasiado ajustada, para que nos permita una fácil movilidad. Y luego también tener cerca, siempre a mano, un cojín y una manta para las relajaciones, para taparnos, y el cojín en algún momento seguro que nos va a hacer falta, ¿vale? Vamos a comenzar con los ejercicios de cervicales. Si no habéis visto el vídeo número 1, yo os recomiendo que lo miréis para saber cómo colocar correctamente la cabeza en los ejercicios de cervicales. Muy bien, Namaste. Vamos a empezar con la práctica. Nos colocamos con la espalda recta, así, espalda recta. Llevamos soltando aire la barbilla hacia el pecho, entrelazamos las manos y las ponemos atrás de la cabeza. Y ahí mantenemos. Se estiran las cervicales, se relajan los músculos de la cara. Aflojamos, centramos la cabeza. Soltando aire, llevas la oreja derecha hacia el hombro y colocas la mano en la cabeza. Se relaja el hombro izquierdo. Aflojamos, centramos la cabeza. Soltando aire, llevamos la oreja izquierda al hombro izquierdo y ponemos la mano izquierda en la cabeza. Y tiramos, relajando el hombro derecho. Aflojamos, centramos la cabeza. Ahora giras la cabeza hacia el lado izquierdo, pones la mano izquierda atrás, soltando aire, tiras. Dejas que se relaje el hombro derecho. Aflojamos, centramos la cabeza, miramos hacia el lado derecho, ponemos la mano derecha atrás, soltando aire, tiramos. Y aflojamos, centramos la cabeza. Soltando aire, llevas la barbilla izquierda, la barbilla hacia el pecho y subes por el lado izquierdo cogiendo. Retienes con los pulmones llenos, bajas al lado derecho soltando, retienes con los pulmones vacíos, subes por el lado derecho cogiendo, retienes con los pulmones llenos, bajas al lado izquierdo soltando, retienes con los pulmones vacíos y ahora vuelves a subir por el lado izquierdo y sigue a tu ritmo. Al subir por el lado izquierdo, paras el movimiento centrando la cabeza. Rotamos los hombros arriba y adelante, haciendo círculos grandes. Arriba y atrás, círculos grandes.
y paramos. Y ahora llevamos las orejas hacia los hombros, cogiendo aire, bajamos soltando. Subimos cogiendo, soltamos, cogemos, soltando. Vamos a hacer ahora el saludo al sol, Surya Namaskar, ¿vale? Nos ponemos de pie. Nos ponemos al principio de la esterilla, colocamos los pies en paralelo, las piernas, las rodillas que no estén apretadas, colocamos la cadera, decíamos que puede estar en retroversión o anteversión y la colocamos en el medio, justo en el medio. Ponemos las palmas de las manos juntas, así, y los pulgares a la altura del esternón y ahí relajamos los hombros. ¿Veis? Aflojamos bien toda esta zona. Ahí. Y ahora llevamos la cabeza hacia las manos, subimos adelante, arriba y atrás. Ponemos la cabeza entre los brazos, una palma de la mano mirando hacia la otra y mirando hacia arriba, sin forzar en la zona lumbar. Y ahora bajas alargando hacia adelante, acercas el pecho hacia las rodillas, pones las manos a los lados de los pies. Si tienes que doblar las piernas, doblas, flexionas las piernas, acercando pecho hacia las rodillas. Ahora damos un paso grande con el pie derecho atrás, apoyamos la rodilla en el suelo y empuja de la cadera hacia adelante. La rodilla no pasa por delante del pie, tiene que estar el pie y arriba la rodilla. Si estamos así, estamos forzando aquí esta zona, estamos mal colocadas, Entonces, en la rodilla tiene que estar bien encima del pie. Estiras ahí, empuja de la cadera hacia adelante y alarga la espalda, la columna, la cabeza centrada. Mantenemos ahí se estira muy bien la ingle y el psoas. Llevamos el pie izquierdo atrás y nos ponemos ahí recta, la espalda recta. Mira también de que no esté la cadera así hacia abajo, si no estás forzando las lumbares, ni hacia arriba. Tenemos que estar en un plano inclinado. Apoyamos rodillas, pecho, barbilla. Y ahí vamos hacia adelante, postura de la cobra. Junta los codos, levanta la cabeza, sin forzar las cervicales. Ahí estamos fortaleciendo la zona lumbar y dorsal. Vamos a la V invertida, das un paso así, si no llegas con los talones al suelo, un paso hacia adelante y tiras, empujas. Mantenemos esta postura, estira toda la parte posterior del cuerpo y fortalece el sistema nervioso. Pie derecho adelante, un paso grande, apoyas, empuja de la cadera hacia adelante, que no pase la rodilla por delante del pie, alarga la columna vertebral, la espalda y llevamos el pie izquierdo adelante, acercamos el pecho hacia las rodillas, subimos tirando de los brazos adelante, arriba y atrás, con la cabeza entre los brazos y manos al pecho. Dejamos que caigan los hombros y los brazos relajados, las manos a los lados de las caderas. Otra vez, manos al pecho, cabeza hacia las manos, soltando aire, subes adelante, arriba y atrás, la cabeza entre los brazos, mirando hacia arriba, bajas alargando hacia adelante, acercando el pecho hacia las rodillas. Pierna izquierda atrás, das un paso grande atrás y empuja de la cadera hacia adelante. Nota ahí la zona de la ingle, el psoas. Se alarga la columna vertebral.
Los dos pies atrás, plano inclinado. Bajamos apoyando rodillas, pecho, barbilla. Y aquí tienen que estar los codos pegados al cuerpo. Y pasamos a la cobra. Subimos un poquito solo. V invertida. Los talones hacia el suelo. Puedes caminar, a dar un paso hacia adelante con los pies. Mantenemos. Estirando la parte posterior del cuerpo, fortaleciendo el sistema nervioso. Pie izquierdo adelante, damos un paso grande. Empuja de la cadera, espalda recta. Los dos pies adelante, acercas el pecho hacia las rodillas. Y subes alargando adelante, arriba, la cabeza entre los brazos y atrás. Manos al pecho. Se relajan los hombros, se relajan los brazos. Coloca las caderas. Esto es una vuelta de salud al sol, cuando hacemos con la pierna derecha y después con la pierna izquierda, o sea, 2 veces. Se considera una vuelta, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra vuelta de salud al sol. Los pies en paralelo, manos al pecho, cabeza hacia las manos, soltando aire. Subimos adelante, arriba y atrás, cogiendo. Bajamos alargando hacia adelante, soltando. Acercamos el pecho hacia las rodillas. Pierna derecha atrás, dando un paso grande. Empujamos de la cadera hacia adelante y alargamos la espalda a la columna. Los dos pies atrás, plano inclinado. Bajamos apoyando rodillas, pecho, barbilla. Vas hacia adelante haciendo la cobra. Pega los codos al dorso, al cuerpo. V invertida, dejamos los talones hacia el suelo. Y ahora llevamos el pie derecho adelante, ahí, de un impulso. Si no puedes, apoyas la rodilla izquierda en el suelo y luego llevas el pie adelante. Ahí empujas, ¿vale? Esto si no puedes. Y si puedes, damos un paso con el pie derecho adelante y empujas de la cadera, alarga la espalda, la columna. El pie izquierdo adelante, acercas el pecho hacia las rodillas, subes alargando adelante, arriba y atrás, con la cabeza entre los brazos y manos al pecho. Relajamos los brazos, relajamos los hombros. Otra vez, manos al pecho, cabeza hacia las manos, soltando aire. Subimos adelante, arriba y atrás, cogiendo. Bajamos alargando, soltando. Pierna izquierda atrás. Empuja de la cadera y alarga la espalda, cogiendo aire. Los dos pies atrás, si podemos, reteniendo el aire. Bajamos soltando, rodillas, apoyando rodillas, pecho, barbilla. Cobra cogiendo. Llevamos los talones hacia el suelo, soltando aire. Pie izquierdo adelante, empujamos de la cadera, cogiendo. Los dos pies adelante, acercamos el pecho hacia las rodillas, soltando aire. Y sube alargando, adelante, arriba y atrás. Cogiendo, manos al pecho, soltando. Dejamos que se relajen los hombros, se relajan los brazos. Vamos a hacer una vuelta más. Manos al pecho, cabeza hacia las manos, soltando, subimos cogiendo, soltamos, alargando hacia adelante, las manos a los lados de los pies, acercamos el pecho hacia las rodillas.
Pierna derecha atrás, apoyamos la rodilla en el suelo, empujamos de la cadera ahí y estiramos la espalda, alargando, cogiendo aire. Los dos pies atrás, plano inclinado, bajamos soltando, apoyando rodillas, pecho, barbilla, cobra, V invertida, los talones hacia el suelo, ahí, tiras, pie derecho adelante, empuja de la cadera hacia adelante, alarga la espalda, la columna, los dos pies adelante, acercamos el pecho hacia las rodillas y subes, tiras de los brazos adelante, arriba y atrás, manos al pecho. Se relajan los hombros, se relajan los brazos. Con la pierna izquierda ahora, manos al pecho, cabeza hacia las manos, soltando aire, subimos adelante y atrás, cogiendo, bajas hacia adelante, acercas el pecho hacia las rodillas, soltando aire, pierna izquierda atrás, empujas de la cadera, alarga la espalda, cogiendo, los dos pies atrás, reteniendo si podemos, si no respiras, bajas soltando, apoyando rodillas, pecho, barbilla, cobra, cogiendo sin subir mucho, los hombros hacia atrás, V invertida soltando, pie izquierdo adelante, empujas de la cadera hacia adelante, cogiendo aire, los dos pies adelante, acercas el pecho hacia las rodillas soltando y subes adelante, arriba y atrás, con la cabeza entre los brazos, manos al pecho soltando aire. Se relajan los hombros, se relajan los brazos. Muy bien, y ahora vamos a separar así las piernas, más ancha que la cadera y que los hombros, y ponemos los pies en paralelo, los dos pies bien en paralelo. Y ahora llevando el vientre y el pecho hacia adelante, ahí bajamos y ponemos las manos en la misma línea que están los pies, así con los dedos de las manos apoyados, ahí, y colocas la espalda recta, estira las piernas sin forzar las rodillas, estira, mantienes ahí, mantenemos. Ahora apoyamos la palma de las manos en el suelo y soltando aire llevas el pecho y la cabeza hacia el suelo. Relaja la cabeza, relaja el cuello. Levantamos la cabeza, subimos y vamos a juntar los pies. Ponemos los pies en paralelo, pero más junto, y bajamos, así nos ponemos en cuclillas. Juntamos las palmas de las manos, la espalda recta, cabeza centrada. Esta postura es muy buena para fortalecer el suelo pélvico, para trabajar las piernas, la pelvis y la espalda, la zona del sacro. Para las personas que tienen problemas en la zona lumbar, esta postura es genial. Mantenemos ahí. Las manos es para separar bien las rodillas, ¿veis? Si yo aflojo así, las rodillas se juntan, pero si junto las palmas y bajo, las rodillas se separan. Entonces mantenemos ahí separando las rodillas. Nos sentamos, ¿sí?
Separamos piernas, estiramos las piernas, separando, soltando aire, vamos hacia adelante, llevando desde aquí, desde el vientre y el pecho hacia adelante, sin encorvar la espalda. Bajamos ahí un poco, coloca la cabeza, soltando aire, bajas un poco más. Mantenemos que esté la espalda bien estirada, recta, y la cabeza como está a la espalda. Mantienes. Y ahora subimos, juntamos las piernas, y ponemos las manos atrás, así con los dedos hacia afuera. Y vamos a levantar los dos pies. Y ahí mantenemos. Con la cabeza centrada, mantenemos. Y ahora, sin apoyar los pies en el suelo, nos cogemos de las rodillas y metiendo el abdomen y el pecho nos vamos a tumbar sin golpear la espalda. Nos tumbamos, ponemos los brazos en cruz, las palmas de las manos hacia arriba, soltando aire, bajas las piernas hacia el lado derecho, vamos a hacer torsión, mirando hacia la mano izquierda. Aquí lo importante es mantener los dos hombros en el suelo. Mantenemos ahí. Vuelves al medio, soltando aire hacia el otro lado, manteniendo los dos hombros en el suelo. Y volvemos al medio. Estiramos las piernas en el suelo, los brazos a lo largo del cuerpo, ponemos las palmas de las manos hacia el suelo y ponemos las manos un poco debajo de las caderas. Y ahora sube la pierna izquierda estirada, cogiendo aire, bajas, soltando. Pierna derecha, subes cogiendo, bajas, soltando. Aquí con las dos piernas subimos cogiendo. Si tienes problemas en las lumbares o te duelen, flexiona las piernas. Y bajamos soltando. Y ahora vamos a hacer la postura, pasamos a la postura del barco. Si no puedes, te apoyas, subir. Y si puedes, de un impulso arriba, nos cogemos de las rodillas. Mantenemos ahí, acomodamos bien. Y ahora piernas estiradas. Estiramos los brazos. Postura del barco, mantenemos. Apoyamos los pies en el suelo y de un impulso vamos hacia adelante. Aquí, si podemos, nos sentamos así entre los pies en el suelo. Mira que tus pies, tus empeines estén estirados, porque si los pies están así, esto es fatal para la cadera, Los pies así no podemos poner. Tenemos que poner así, rectos, para que la cadera esté bien colocada en su sitio, si no, estamos forzando mucho la cadera. Las rodillas juntas. Si no puedes ponerte así, lo que haces es juntar los pies, te sientas así en los talones con la espalda recta. ¿Vale? Si puedes, entonces bajas abajo. Y coloca bien los pies, los empeines estirados. Las palmas de las manos en la planta de los pies, espalda recta, cabeza centrada. Mantenemos. Pones las manos en el suelo, juntas los talones, separas las rodillas, así, juntamos los talones, separamos las rodillas. Postura de equilibrio. Nos concentramos en un punto al frente. Separa bien las rodillas. Nos concentramos. Manos al pecho. Y brazos estirados arriba. Si te caes no pasa nada. Te vuelves a colocar. Manos al pecho. Y nos sentamos. Muy bien.
juntamos la planta de los pies, acercamos y movemos las piernas, así movemos, postura de la mariposa, mueve con fuerza, intentando llegar con las piernas al suelo. Movemos. Paramos y nos levantamos arriba y vamos a volver a hacer. Nos ponemos de pie. Piernas separadas, bien separadas, los pies en paralelo. Soltando aire, llevamos el vientre, el pecho hacia adelante y bajamos apoyando los dedos de las manos en el suelo, en la misma línea que los pies. Pon las piernas estiradas sin forzar las rodillas y la espalda recta. Y ahí mantenemos. Ahora apoyas las palmas de las manos en el suelo y soltando aire llevas la cabeza hacia el suelo. Subimos, juntamos un poco las piernas, así los pies, ahora a la anchura de la cadera y bajamos. Colócate bien, que estés cómodo, los pies en paralelo, juntamos las palmas de las manos y bajamos así en el medio, separando las rodillas. La cabeza centrada, rodillas separadas y espalda recta. Nos sentamos, estiramos las piernas y separamos. Piernas separadas, los dedos de los pies hacia arriba, hacia el techo, soltando aire, llevamos el vientre y el pecho hacia adelante. Mantenemos ahí, cabeza centrada. Soltando aire, bajas un poco más, sin encorvar la espalda está recta. Subimos, juntamos las piernas, así, juntamos, apoyamos la planta de los pies en el suelo, los brazos atrás, que estén detrás de los hombros, los dedos hacia afuera y ahí levantamos los pies, mantenemos. Cabeza centrada. Nos cogemos de las rodillas sin apoyar los pies en el suelo y ahora metemos el abdomen, el pecho y nos vamos tumbando sin golpear la espalda. Abrimos los brazos y bajamos las piernas hacia el lado derecho soltando aire. Miramos hacia el lado izquierdo. Ponemos la mano derecha en la rodilla izquierda. Miramos hacia el lado izquierdo. Volvemos al medio, soltando aire, vamos con las piernas hacia el lado izquierdo, mirando hacia el lado derecho, que los dos hombros estén apoyados en el suelo. Vuelves al medio, estiras las piernas en el suelo, los brazos a lo largo del cuerpo, pones las palmas de las manos hacia abajo y así debajo un poco de las caderas. Y ahora subes la pierna izquierda estirada, cogiendo aire, bajas, soltando. Pierna derecha, subes cogiendo, bajas, soltando. Las dos piernas, subimos cogiendo aire y bajamos, soltando. Y un impulso y arriba, buscamos ahí el equilibrio.
postura del barco. Estiras las piernas, estira y estiras los brazos. Mantenemos ahí y vamos hacia adelante. Nos sentamos entre los pies o en los talones, sin abrir los pies así hacia afuera, ¿eh? La espalda recta. Mucho cuidado aquí de no forzar las rodillas, ¿eh? Mucho cuidado. Ponemos las palmas de las manos en la planta de los pies, cabeza centrada, mantenemos ahí. Y ahora apoyas las manos en el suelo, juntas los talones así, juntamos los talones, separamos las rodillas, ponemos la espalda recta, manos al pecho y arriba los brazos, postura de equilibrio. ¿Mantienes? Si te caes no pasa nada, te vuelves a colocar. Manos al pecho y nos vamos a sentar. Juntas la planta de los pies, acercas los pies todo lo que puedas y movemos ahí en mariposa. Con fuerza, ahí. Ya sabéis, sin forzar, pero siempre buscando límites a donde puedes llegar. Y paramos. Y ahora vamos a ponernos así en la postura del gato. Las rodillas están separadas a la anchura de la cadera, las manos debajo de los hombros. Intenta apoyar bien toda la mano en el suelo, los dedos separados. Soltando aire, metemos el abdomen, tiramos de la espalda. Cogiendo aire, hundimos espalda, levantamos cabeza. Al soltar, metemos el abdomen, tiramos de la espalda. Al coger, hundimos espalda, levantamos cabeza. Y sigues a tu ritmo. Las manos están bien apoyadas en el suelo, haciendo presión contra el suelo. El aire entra y sale por la nariz, la boca está cerrada. El aire entra y sale por la nariz. Y ahora, al soltar aire, separas las rodillas, juntas los pies, te sientas en los talones y tiras de los brazos, tiras de los brazos, llevando la frente hacia el suelo, llevando así el pecho y luego la frente hacia el suelo. Y ahí se estira, se relaja la espalda, los costados. Subimos, nos sentamos en los talones. Ahora con las rodillas juntas, asegura que tus rodillas están igual, ¿eh? Entrelazas las manos atrás en la espalda, con las palmas de las manos hacia adentro y tiras de los brazos, la cabeza centrada, abriendo el pecho. Aflojamos, arriba, tiramos de los costados, la cabeza centrada. Aflojamos.
ponemos los dedos de los pies hacia adentro, así, nos sentamos en los talones y nos aseguramos que las rodillas están en la misma línea. Este ejercicio va muy bien para compensar la cadera, si está un poco descompensada. Colocamos la espalda recta, entrelazamos las manos atrás en la espalda y tiramos ahí de los brazos, cabeza centrada. Aflojamos y arriba tiramos. Cabeza centrada. Y aflojamos. Y ahora te sientas como estés más cómodas. Si quieres sentarte ahí en los talones, te sientas en los talones. Muy bien, no vamos a hacer más posturas, más asanas. Ahora vas a hacer una pequeña relajación, ¿vale? Y para eso te tumbas boca arriba. En el primer vídeo que hicimos, también hablo de esto, de cómo colocarnos bien en la postura de relajación, postura de Savasana se llama. Y si nos cuesta pegar la espalda al suelo, os decía que podíamos poner así una manta. Ponemos una manta, apoyamos las piernas y nos tumbamos, ¿veis? Y entonces así se pega perfectamente la zona lumbar al suelo y las caderas. Y aquí levantamos la cabeza, así cogemos la cabeza, levantamos para apoyar bien la zona de los omóplatos, ¿vale? Y que las cervicales estén bien estiradas, la barbilla hacia el pecho, los hombros y los brazos caen con las palmas de las manos hacia arriba. Y aquí para relajarnos, yo os recomiendo que os pongáis una manta, que os tapéis con una manta por encima, porque al relajar la temperatura nos podemos coger un frío, la temperatura baja y si tenemos frío tampoco nos relajamos bien. Y ahí estaríamos. Esta sería la postura de Savasana. Si pegas bien la zona lumbar y no te hace falta manta debajo de las piernas, puedes colocarte así, que los pies caigan hacia los lados, pero solo si pego bien aquí la zona lumbar al suelo, si no pongo una manta en las piernas. Bueno, entonces eso, te colocas en la postura que estés más cómoda. Y ahí en la postura que estés más cómodas, cierras los ojos. Pones las manos en el abdomen, pon una mano por encima del ombligo hacia el estómago y otra por debajo del ombligo hacia la pelvis. Y ahí observa la respiración abdominal. Cuando coges aire, el abdomen sube, al soltar, baja. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar, baja. Al coger, sube. Al soltar, baja. Sigue a tu ritmo haciendo respiración abdominal.
relajando los músculos del abdomen, relajando los músculos de la cara. Observa si estás apretando la boca, los dientes, la mandíbula y relaja. Relaja los ojos, relaja el entrecejo, relaja la expresión de tu cara. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar, baja. La respiración abdominal nos ayuda a sedar el sistema nervioso, entrando en una relajación profunda e induce al sueño profundo. Pero ahora intenta no dormirte. Sé muy consciente del momento e intenta relajar tu cuerpo sin dormirte. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar, baja. ¿Sigues ahí en la respiración abdominal? Deja a un lado todos los quehaceres y aprovecha este momento para ti, para relajarte, para que tu cuerpo y tu mente se relajen. Permite a tu cuerpo y a tu mente entrar en un estado de relax. Todo el cuerpo se relaja. Todo el cuerpo se relaja. Todo el cuerpo se relaja. Sigue con la respiración abdominal. Al coger aire, el abdomen sube, al soltar, baja. Y ahora vas a ir volviendo al aquí y a la hora. Tomando conciencia de todo tu cuerpo. Y te vas a ir desperezando, moviendo un poco los dedos de los pies y de las manos.
Y para levantarte te apoyas sobre un lado, no te levantes hacia arriba, te apoyas sobre un lado y después te levantas. Te desperezas a tu manera. Y así hemos acabado la práctica. Espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Namaste.